Audiencia pública de fecha 20 de abril de 2026. Expediente 24.374. Recurso de apelación interpuesto contra la resolución número 570-2026 del Jurado Electoral Especial de Trujillo, que declaró improcedente la apelación presentada contra la resolución que sancionó a Alberto Eugenio Bailón Bustamante, candidato a la Cámara de Diputados por la organización política Partido Democrático Somos Perú, por infracción del reglamento de declaración jurada de hoja de vida en el marco de las elecciones generales 2026. La parte apelante ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda el voto adelante. Número 2, expediente 29.609-2026. Apelación presentada por la organización política Salvemos al Perú contra la resolución 472-2026 del Jurado Electoral Especial de Piura 1, que determinó la existencia de infracción de sanción con multa a Eduardo Uldarico Rodríguez Grados, candidato a la Cámara de Diputados por infracción del reglamento de declaración jurada de hoja de vida. La parte apelante no ha solicitado uso de la palabra. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 3, expediente 30.362-2026. Apelación presentada por Janet Rosario Márquez Letona, personera de la organización política Partido Político Integridad Democrática, contra la resolución número 948-2026 del Jurado Electoral Especial de Huaraz, que determinó infracción del marco normativo de declaración jurada de hoja de vida por Ángela Benita López Macedo de Paz, candidata al Senado de la República del proceso de elecciones generales 2026. La organización política Partido Político Integridad Democrática no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 4, expediente 30.718-2026. Apelación presentada por la organización política Renovación Popular contra la resolución número 870-2026 del Jurado Electoral Especial de Trujillo, que determinó que Alan Guillermo Pino Delgado, candidato a la Cámara de Diputados por la circunscripción de La Libertad, infringió el marco normativo de declaración jurada de hoja de vida. La parte apelante no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 5, expediente 31.702-2026. Apelación presentada por la organización política Partido Político Sí Creo contra la resolución número 915-2026 del Jurado Electoral Especial de Trujillo, que sancionó con multa a la candidata Zoila Gladys Basallo Orbegoso por infracción de las normas de declaración jurada de hoja de vida. Por la parte apelante participa el abogado Freddy Froilán Ticona Arroyo. El doctor Ticona, 3 minutos para su informe, lo escuchamos. Señor presidente, miembros del colegiado, el objeto de este informe busca básicamente reconciliar la resolución que sanciona a mi patrocinada, en el sentido que el propio jurado electoral especial ha reconocido que no se trata de un caso de falsedad, sino de información inexacta, ¿no? Entonces, asumiendo en los descargos la responsabilidad por haber informado en forma incompleta la hoja de vida, consideramos, ¿no?, que la graduación de la sanción a imponerse debe ser revisada, ¿no?, porque había un reconocimiento previo dentro del procedimiento sancionado antes de la emisión de la sanción, y segundo, porque el propio jurado electoral ha reconocido que no se trata de falsedad. Entonces, el procedimiento no está claro en ese sentido qué debe ocurrir, pero asumiendo que hay una omisión nuestra, consideramos y pedimos a este pleno colegiado que reconsidere la punibilidad, ¿no? El monto de la multa, ¿no? De entre la 1 a las 10 unidades de referencia, 10, perdón, y pueda cumplir la finalidad del proceso, ¿no? Asumiendo que mi patrocinador ha reconocido que ha habido esas omisiones, que no son trascendentes porque realmente ha consignado que existía, era titular de una sociedad anónima, reconoció en la hoja de vida, y que la omisión fue considerar qué cantidad de participaciones era titular, ¿no? Y en cuanto a los trabajos, también ha reconocido una deficiencia en la formatería, ¿no? Los formatos son 5 empleos, y usó los 5 escaños para registrar sus 5 trabajos últimos, ¿no? Y no vio los últimos de los primeros 10 años, ¿no? Por lo que consideramos que no ha habido una afectación realmente al principio de transparencia electoral, y a la ciudadanía ha podido tomar conocimiento realmente de la cabalidad, de la competencia, de los oficios desplegados por mi patrocinada, sin afectación al proceso público, ¿no? La información que obviamente puede haber sido afectada también a una información que podríamos recurrirlo a un empleo público, ¿no? Como lo presentamos en el certificado único laboral, donde se ve qué empleos ha tenido mi patrocinada, y también podrían acceder al registro público de la SUNAR para ver que era titular de tanta cantidad de participaciones sociales en una sociedad, ¿no? Por lo que consideramos que nuestro pleno, con un buen criterio, podría reducir el monto de la multa al mínimo legal posible. Es todo, señor magistrado.
Muchas gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 6, expediente 31.128-2026. Apelación presentada por la organización política Partido Político Nacional Perú Libre contra la resolución número 888-2026 por electoral especial de Trujillo, que declaró que Adolfo Luis Valcárcel Calipuy, candidato a la Cámara de Diputados, infringió las normas de declaración jurada de hoja de vida. El Partido Político Nacional Perú Libre no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 7, expediente 29.868-2026. Apelación presentada por Diego Alonso Fernando Bazán Calderón, congresista de la República, contra la resolución número Oye, 803-2026 cállese, animal. del Jurado Electoral Especial de Trujillo, que declaró Un que el momento, recurrente infringió el doctor reglamento. Trujillo. Un momento, doctor Trujillo. Doctor Romel Rivera Llogia, es la última llamada que le damos, si no vamos a proceder a sancionarlo por infracción en esta audiencia pública. No puede usted hablar bajo esos términos y no vamos a considerar esa falta de respeto. Adelante, señor Trujillo. Bien, señor, muchas gracias. Número 7, expediente 29.868-2026. Apelación presentada por Diego Alonso Fernando Bazán Calderón, congresista de la República, contra la resolución número 803-2026 del Jurado Electoral Especial de Trujillo, que declaró que el recurrente infringió el reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral en el marco de las elecciones generales 2026. La parte apelante no ha registrado abogado para la vista. Adelante, señor Trujillo, la causa queda al voto. Prosigamos. Número 8, expediente 31.144-2026. Apelación presentada por Julio César Can Noriega, alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla, contra la resolución número 874-2026 del Jurado Electoral Especial de San Martín, que sancionó al recurrente por infracción del reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. La parte apelante asumió uso de la palabra en forma extemporánea. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 9, expediente 31.403-2026. Apelación presentada por el Partido Aprista Peruano contra la resolución número 964-2026 del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 1, que determinó que Javier Pedro Labarte Fernandini, candidato al Senado de la República del sitio electoral múltiple de Lima Metropolitana, infringió el marco normativo de declaración jurada de hoja de vida. Por la organización política Partido Aprista Peruano participa el abogado Pierre Francois Novaro Ríos. Gracias, doctor. Informe, lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados de este pleno del Jurado Nacional Electoral. Primero, pedir que se revoque la resolución 964-2026, que es materia de esta apelación. Y antes que nada, mencionar el artículo 181 de la Constitución, que dispone que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia y resuelve con arreglo a ley y a los principios generales del derecho. Pedimos, señor presidente y ilustres magistrados de este jurado, que se apliquen los principios del derecho de no confiscatoriedad, de equidad y de justicia. ¿De qué se trata este caso? Se trata que le imputaron al mencionado candidato Javier Pedro Labarte Fernandini, que no había consignado en su hoja de vida, en la declaración jurada, 3 empresas: Productos del Exterior, Servicios Marítimos Logísticos Pisco, Inmobiliaria Maggi. Inmobiliaria Maggi fue un error porque sí se había declarado. Eso esperemos que quede claro y sentado. Pero respecto a las otras 2 empresas, sí hubo una omisión en la declaración, porque estas empresas ya se encontraban en inactividad hace muchos años y de baja en la SUNAT, cumpliéndose, digamos, el trámite administrativo de darle de baja en la SUNAT. Esto fue reconocido desde nuestro primer escrito de absolución o de descargos a la imputación o a la instrucción efectuada, por lo que se cumplió con el principio también de transparencia y lo que importa una declaración jurada fehaciente en esta corrección que se hizo y se reconoció que estas 2 empresas habían sido omitidos, pero no se generaba ninguna agravio ni era ninguna falsedad. Esto lo dijimos en nuestro primer escrito, inclusive presentamos los documentos de registros públicos que así lo acreditan. El jurado especial resuelve diciendo
que no se habían extinguido las personas jurídicas, es decir, no se había llevado el proceso de disolución, liquidación y extinción, el que manda la ley. Señor presidente, este es un trámite oneroso que los socios de dicha empresa decidieron no hacer, pagaron todas sus deudas y no había la razón de liquidar la empresa, sino darle de baja en la SUNAT simplemente, por lo que sí se cumplió con la obligación administrativa, digamos, de darle de baja a la empresa, y eso motivó esta omisión, que como digo, ha sido aclarada, y pedimos que la sanción impositiva tan alta que se le ha puesto de 16.000 soles se declare nula, se revoque, y en todo caso se le ponga la sanción de corrección y tampoco se remitan los actuados al... Gracias, doctor. ¿Y los magistrados tienen alguna pregunta? Sí, doctor González, lo escuchamos. Gracias, presidente. Para el señor Aguado, buenos días. Usted dice que hubo reconocimiento de la responsabilidad, ¿no? Respecto a la no declaración. La pregunta es concreta. ¿En dónde reconoció? ¿En el descargo, en la apelación? ¿En qué escrito? Adelante, doctor. Tiene que abrir su micro para que pueda contestar. Primero esperar que el doctor le haga la pregunta y luego usted pasa a contestar. Adelante, lo escuchamos. Adelante, disculpe. Lo escuchamos. Ya, ¿Puede no, como responder? le digo, sí, voy a responder. Sí, se reconoció desde el primer escrito de absolución de descargos, los descargos que hicimos antes de la sanción, señor presidente, y decir que esto no importa una falsedad ideológica, un delito contra la fe pública, no se ha afectado a los Responder la votantes porque pregunta, las sentencias presidente. omitidas, sí, Gracias. sí, disculpe, Gracias, gracias. disculpe. Doctor. Gracias, Recordemos, doctor Novaro. Gracias, doctor González. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 10, expediente 30.312-2026. Apelación presentada por la organización política Ahora Nación contra la resolución 997-2026 del Jurado Electoral Especial de Huaraz, que determinó que Beatriz Rosa Arteaga Torres, candidata al Senado de la República, infringió el marco normativo de la declaración jurada de hoja de vida. Por la organización política Ahora Nación participa el abogado Jorge Vizurraga Camargo. Adelante, doctor. 3 minutos para su informe. Lo escuchamos. Su audio, doctor. Ábralo, por favor. Sobre el extremo de nuestra apelación, señor presidente del jurado, la resolución apelada determina la imposición de una sanción pecuniaria referido al monto de la multa en atención a los criterios establecidos en el reglamento de la hoja de vida. No obstante, en sus fundamentos 3.10 y 3.11 de la resolución apelada, el Jurado Electoral Especial de Huaraz sostiene que no resulta posible aplicar la reducción de la multa prevista en el artículo 25 del reglamento, aun cuando exista reconocimiento expreso de la responsabilidad. En razón de ello, implicaría imponer una sanción por debajo del mínimo legal. En ese sentido, el Jurado Electoral Especial de Huaraz adopta el criterio según el cual la reducción de la multa establecida no puede aplicarse si el monto resultaría y se ubica por debajo del mínimo de la unidad impositiva tributaria, considerando que ello vulnera el principio de legalidad. Nosotros, señor presidente del Pleno, consideramos que esto no es posible, es ilegal, si bien es cierto que mi patrocinada ha infringido una declaración, ha omitido declarar ser gerente de una empresa. Esto en realidad no vulnera, no causa ningún daño al Estado, tampoco causa no ha causado ningún daño a todo este proceso. Por eso solicitamos que el Pleno del Jurado aplique el artículo 25 del reglamento de hoja de vida, que dice expresamente: una vez iniciado el procedimiento del sancionador y el infractor reconoce su responsabilidad,
en forma expresa y por escrito en la oportunidad en que se efectúan los descargos, la multa aplicable se reduce a la mitad de su importe. Esto, señor presidente del Pleno, mi patrocinada solicita que se revoque la resolución impugnada, la resolución 994/2028, y se tenga en cuenta el artículo 25 del reglamento de la hoja de vida. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Vizurraga. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante. Número 11, expediente 32.289-2026. Apelación presentada contra la resolución número 985-2026 del Jurado Electoral Especial de Trujillo, que declaró que José Vitelio Trujillo Cárdenas, candidato a la Cámara de Diputados por la circunscripción electoral de La Libertad por la organización política Partido Político Perú Primero, infringió las normas de declaración jurada de hoja de vida en el marco de las elecciones generales 2026. La parte apelante no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 12, expediente 31.753-2026. Apelación presentada por Iván Erasmo García Rojas, alcalde de la Municipalidad Distrital de Lucanas, contra la resolución número 149-2026 del Jurado Electoral Especial de Lucanas, que determinó que el recurrente infringió el reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. El señor Iván Erasmo García Rojas no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 13, expediente 32.302-2026. Apelación presentada contra la resolución número 559-2026 del Jurado Electoral Especial de Ica, que determinó que Norma Luisa Flores Herrera, candidata a la Cámara de Senadores de la República por la circunscripción de Ica por la organización política Fuerza Popular, infringió el reglamento de declaración jurada de hoja de vida. Por la parte apelante concurre el abogado Luis Alberto Vázquez Hernández. Adelante, doctor Vázquez, lo escuchamos 3 minutos. Buenos días, señor presidente, miembro del jurado. Solicito que se revoque la resolución materia de apelación que dispone determinar infracción por falsedad en la información en el rubro hoja de vida, rubro cuarto, porque aparentemente mi patrocinada no ha indicado trayectoria partidaria. En este caso, el argumento es claro y concreto. En el cargo que se hizo ante el Jurado Electoral Especial de Ica, se mencionó que existe la constancia de estado de afiliación, donde si bien se consigna que la ciudadana Norma Luisa Flores Herrera ha sido designada como miembro del comité del departamento de Ica el 13 de julio del 2023, también en la misma constancia de estado de afiliación dice: la organización política no ha elegido al ciudadano como dirigente o representante de la misma. Es decir, está claro y concreto que la apelante no ha desarrollado ninguna trayectoria partidaria como dirigente. Sin embargo, el Jurado Electoral Especial la sanciona con una multa de URP y dispone que se remitan los autos al Ministerio Público. En este caso debe tenerse en cuenta el principio de trascendencia. Mi patrocinada no ha declarado trayectoria partidaria como dirigente porque no la tiene, ¿no? Entonces no se causa perjuicio al elector. También debe tenerse en cuenta el principio de verdad material, por cuanto en la constancia de estado de afiliación se dice de manera concreta que la organización partidaria no la ha elegido como dirigente representante de la misma. En este caso, señor magistrado, solicito que se revoque la apelada y se archive lo actuado. Gracias. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor. Número 14, expediente 31.573-2026. Apelación presentada por la organización política Partido Político de Integridad Democrática contra la resolución número 1042-2026 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2, que sancionó con multa a Rosa Isabel Urupeque Albújar, candidata a representante peruana del Parlamento andino, por infracción del reglamento de declaración jurada de hoja de vida. La organización política Partido de Integridad Democrática no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto.
Número 15, expediente 30.289-2026. Apelación presentada por la organización política Frente Popular Agrícola FIA del Perú contra la resolución 379-2026 del Jurado Electoral Especial de Puno, que sancionó con multa a Félix Francisco Yucra Roque, candidato a la Cámara de Diputados por infracción del reglamento de declaración jurada de hoja de vida. Por la parte apelante concurre la abogada Berta Consuelo Saavedra Marín. Adelante, doctora, 3 minutos para su informe, la escuchamos. Muy buenos días, señores magistrados. En esta oportunidad interponemos recurso de apelación sobre la resolución 379-2026 JE Puno ante la flagrante vulneración de 4 derechos fundamentales que sustentan nuestra apelación. El debido proceso, por sancionarse una conducta atípica. El principio de legalidad, por aplicar una interpretación extensiva prohibida por la ley. La debida motivación al equiparar arbitrariamente figuras jurídicas distintas y la interdicción de la arbitrariedad por una multa carente de toda razonabilidad. El derecho es el respeto estricto de las normas preexistentes, no fruto de la voluntad subjetiva de un juzgador. Nuestra defensa se fundamenta en el artículo 6, literal K del reglamento de la declaración jurada de hoja de vida, que exige declarar sentencias firmes por incumplimiento de obligaciones contractuales que nos trae al caso. Se le ha sancionado a mi patrocinado por existir 2 expedientes los cuales no fueron declarados y que en estos 2 expedientes no existen sentencias. El propio juez de las pruebas que hemos presentado, propio juez civil en el sexto considerando ha señalado que la obligación tiene un valor autónomo y literal propio de un pagaré y no de un contrato. Y en el otro expediente ha señalado que es un acto de ejecución forzada para tasar un inmueble. Señores magistrados, un acto de impulso procesal no es una sentencia. Sancionar por no declarar un auto cuando la norma pide una sentencia es una analogía prohibida en un proceso como este administrativo sancionado. Ahora, sobre la multa de 4 UITs, nosotros hacemos una denuncia de una falta total de proporcionalidad frente al precedente, por ejemplo, de Piura, que es mediante la resolución 517-2026 JNE, donde ese colegiado confirmó la existencia de infracción, sí, pero una multa de 1 UIT para un cargo de senador, con más de 1,5 millones de electores. Es inaceptable que en Puno se impongan 4 UITs a un candidato a diputado con una cantidad mucho menor de electores, de menos de 100,000 electores. Menos de 1 millón de electores, perdón. Por ello, ante la disparidad de criterios con otros distritos electorales, como es en el caso del Callao, que existe una sanción de multa, de, por ejemplo, de 6 UITs con 800,000 electores, solicitamos a este Supremo Tribunal que establezca una jurisprudencia vinculante sobre la gradualidad. Recuerden que el artículo 24 de la LOP existe 2 cosas, naturaleza del cargo y el número de votantes, cosa que no se está verificando a nivel nacional estas sanciones. Por esas consideraciones, señores magistrados, solicitamos que se declare fundada la apelación y nula la resolución 379 y dejar sin... Muchas gracias, doctora Saavedra. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 16, expediente 31.587-2026. Apelación presentada por el Partido Aprista Peruano contra la resolución 912-2026 del Jurado Electoral Especial de Trujillo, que sancionó con multa a Olga Amelia Cribilleros Shiquijara, candidata a la Cámara de Senadores, por infracción de las normas de declaración jurada de hoja de vida. El Partido Aprista Peruano solicitó usted la palabra en forma extemporánea. De acuerdo, señor Trujillo, la causa vota. Adelante. Número 17, expediente 32.158-2026. Apelación presentada por Luis Alberto Sáenz Lachira, alcalde de la Municipalidad Digital de Pueblo Nuevo, contra la resolución 354-2026 del Jurado Electoral Especial de Lambayeque, que sancionó con amonestación y multa recurrente por infracción del reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad del proceso electoral. El señor Luis Alberto Sáenz Lachira solicitó la palabra en forma extemporánea. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número Adelante. 18, expediente 31.476-2026. Apelación presentada por la organización política Partido Demócrata Unido Perú contra la resolución número 541-2026 del Jurado Electoral Especial de Piura 1, que sancionó con multa a Fanny Rivera Yocya, candidata a la Cámara de Senadores,
por la circunscripción electoral de Piura por infracción del reglamento sobre declaración jurada de hoja de vida. Por la parte apelante participa el abogado Rommel Rivera Yogya. Adelante, doctor, 3 minutos para su informe, lo escuchamos. Su audio. Doctor, tiene que activarlo. Adelante, lo escuchamos. Sí, buenos días, señor presidente, señores magistrados del Jurado Nacional de Elecciones. Comparezco en defensa de la señora ex candidata al Senado por Piura, Fanny Rivera Yogya. Bueno, para señalar que en este presente caso no trata en realidad de una falsedad, sino trata de un error material que no tiene relevancia jurídica sancionable. En este caso, mi patrocinada declaró la empresa, su participación y el valor total exacto de 10.000 soles. No existe ocultamiento ni engaño. Lo único que existe es una diferencia en la consignación numérica de la cantidad de acciones, lo cual constituye un error material, no una falsedad. No hay dolo, no hay intención de engañar, no hay afectación al elector. Ninguno de estos elementos ha sido acreditado en el presente caso. Entonces, nosotros solicitamos se revoque la resolución impugnada, se deje sin efecto la multa impuesta y se archive definitivamente el procedimiento. De acuerdo, doctor, muchas gracias por su intervención. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Doctor González, adelante. Presidente, señor abogado, en forma concreta, ¿el error es en el valor de las acciones o en el número de las acciones? En el número de las acciones, doctor. En eso nada más. La empresa sí se declaró las acciones. Sí, se declaró. Correcto. Se declaró también los montos también. Okay. El monto. Eso es todo, presidente. Sí. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctores. Gracias, doctor González. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 19, expediente 30.719-2026. Apelación presentada por la organización política Fuerza Popular contra la resolución número 813-2026 del Jurado Electoral Especial de Trujillo, que declaró que Miguel Ángel Vivanco Reyes, candidato a la Cámara de Diputados, infringió las normas de declaración jurada de hoja de vida. Por la organización política Fuerza Popular concurre el abogado Miguel Ángel Vivanco Reyes. Adelante, doctor. 3 minutos para su informe. Lo escuchamos. Muchas gracias, señores magistrados. Muchas gracias, señor presidente. El caso que se viene a colación en este momento es que mi persona, al momento de llenar la hoja de vida, he puesto en el rubro de lo que se refiere a empresas, se ha consignado el nombre de una empresa que es Inversionistas Ferreteros LIM. Pero en el rubro donde se coloca experiencia laboral, no se ha colocado la experiencia laboral como gerente general, teniendo en consideración que para ser gerente general, si bien es cierto, puede figurar en registros públicos, pero hay que hacer trabajo efectivo para poder determinar el vínculo laboral. Una cosa es ser accionista gerente y otra cosa es trabajador, que es muy diferente. Pero bueno, en la resolución del Jurado Electoral Especial de Trujillo, determinan que yo he falsificado mi hoja de declaración de candidato, cuando es totalmente incierto, porque yo en un momento he falsificado algún documento, alguna información dentro de mi hoja de vida. Lo que sí yo reconozco es que he omitido colocar el cargo de gerente general como experiencia laboral. En segundo lugar, señor magistrado, para mí es demasiado exuberante o impropio que el Jurado Electoral Especial de Trujillo coloque una multa de 4 ITs que supera los 24.000 soles. Es desproporcional, teniendo en consideración que la gran mayoría de candidatos a nivel nacional sufren por tener
un volante, algún merchandise que dar a un candidato y que el jurado electoral especial de Trujillo quiera imponer 24.000 soles es contradictorio, ¿no?, a una elección popular que debe ser lo menos oneroso cuando debe ser lo más importante en una elección es las propuestas. Y el jurado electoral especial de Trujillo no puede transgredir su propio reglamento cuando diferencia lo que es una falsificación, una omisión o un error. En este caso yo he omitido y esa omisión no es sancionable bajo una premisa de conducta económica, sino al contrario, puedo yo subsanar ese error y poner en la parte marginal y con eso quedaría subsanado mi omisión. Pero, señor magistrado, el jurado electoral especial, de una manera arbitraria, a través del fiscalizador, coloca que yo he falsificado mi hoja de vida. Por lo tanto, yo solicito a ustedes, señores magistrados, que puedan revisar y evaluar mi caso y de esta forma... Gracias, doctor Vivanco. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Pregunta, presidente. Sí, doctor González, adelante, lo escuchamos. Gracias, presidente. El señor Agua Concreto, usted ha dicho dos cosas contradictorias. Primero, que no ejerció como gerente, no fue trabajador, y luego nos dijo que fue un error y una omisión. Total, ¿ejerció como gerente o se olvidó de ponerlo que actuó como trabajador gerente? Señor magistrado, para ser trabajador gerente hay que hacer el ejercicio del trabajo. Si bien es cierto, para ustedes como Jurado Nacional de Elecciones lo reconocen como, lo tipifican como una omisión, más no como una falsificación. El no haber colocado... Nunca, no ejerció. Así Eso es lo es, que no dice. así es. Ya, correcto. Exacto. Eso es lo que quería preguntar. Gracias, presidente. Ya, muchas gracias. Gracias, doctor Vivanco. Gracias, doctor González. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 20, expediente 30.313-2026. Apelación presentada por la organización política Ahora Nación contra la resolución 994-2026 del Jurado Electoral Especial de Huaraz, que determinó que Beatriz Rosa Arteaga Torres, candidata a la Cámara de Senadores por la circunscripción electoral de Ancash, infringió el reglamento de declaración jurada de hoja de vida. Por la organización política Ahora Nación participa el abogado Jorge Vizurraga Camargo. Adelante, doctor. 3 minutos para su informe. Lo escuchamos. Doctor, en el número 10 ya he sustentado sobre ese mismo expediente, doctor. Hemos pedido la revocatoria en todos los extremos de la imposición de la multa por no estar arreglada ley. De acuerdo, señor Trujillo. De cuenta, por favor. Es el mismo expediente, el Se han convocado 994. dos expedientes, señor, en razón a ellos que se ha convocado este número 20. De acuerdo, son diferentes expedientes. Entiendo que se ratifica de lo expuesto en la anterior exposición. En todo Y los caso, fundamentos que hemos presentado por escrito, doctor. Muchas gracias. gracias, doctor Isurraga. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 21, expediente 29.157-2026. Apelación presentada por la organización política Perú Moderno contra la resolución número 645-2026 del Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo, que sancionó con multa a Juan Román López Lazo, candidato a la Cámara de Diputados por la circunscripción electoral de Ucayali, por infracción del marco normativo de declaración jurada de hoja de vida. La organización política penante no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 22, expediente 28.874-2026. Apelación presentada por Eliseo Pariona Galindo, alcalde de la Municipalidad Distrital de Pichanaki, contra la resolución número 510-2026 del Jurado Electoral Especial de Chanchamayo, que determinó que el recurrente infringió el reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en proceso electoral. El señor Eliseo Pariona Galindo no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 23, expediente 30.730-2026. Apelación presentada por la organización política Partido Político Perú Primero contra la resolución 1270-2026 del Jurado Electoral Especial de Maynas, que sancionó con multa a Breno Cavalcanti Pérez, candidato al Senado de la República para la circunscripción de Loreto por infracción del reglamento de declaración jurada de hoja de vida. La parte apelante no ha registrado abogado para la vista.
De acuerdo, señor Trujillo. Causa queda el voto. Adelante. Número 24, expediente 30.123-2026. Apelación Franja presentada por Electoral Roberto es el Gallegos espacio Escobar, en radio, alcalde televisión de y la plataformas Municipalidad digitales Distrital de donde los Huánuco, candidatos contra la pueden presentar sus resolución propuestas y darse a conocer. 2025-2026 del Jurado Electoral Campaña Especial de electoral es el Huancavelica, conjunto de actividades que sancionó al realizan los referendo por partidos, infracción del organizaciones reglamento políticas y sobre candidatos propaganda para electoral, convencer publicidad al estatal y electorado y neutralidad obtener su voto, como en el mítines, periodo publicidad electoral. El política, señor spot en Roberto medios, Gallegos entre Escobar ha otros. solicitado la Difusión palabra electoral en es la forma manera en que extemporánea. esos mensajes De llegan acuerdo, al señor público, Trujillo, la causa queda el principalmente voto. a través de los medios de comunicación. Organización política es una entidad reconocida por la ley que busca acceder al poder político o influir en él, representando ideas, intereses o propuestas ante la ciudadanía. Ahora que ya lo sabes, comparte este video para que más personas la tengan clara. ¡Nos vemos! Por infracción del reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. El señor Elber Requejo Sánchez no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda el voto. Adelante. Número 26, expediente 28.932-2026. Apelación presentada por Ginny Perea Pinedo, alcaldesa de la Municipalidad Provincial de San Martín, contra la resolución 891-2026 del Jurado Electoral Especial de San Martín. El canal de la información electoral, de las grandes coberturas, del análisis de candidatos, de los debates. El canal oficial de las elecciones se renueva. Desde hace años, nuestra señal ha estado presente cuando el país más lo necesitaba. Comparezco en Conectando, representación de la alcaldesa acompañando, provincial de San Martín, informando. doña Yuni Perea Pinedo. ¿De qué trata el presente caso? El Jurado Electoral Especial de San Martín sancionó a la alcaldesa con una multa de 30 UITs por un spot televisivo referido a una campaña de amnistía tributaria en junio del año pasado. Nuestra pretensión es que el Pleno revoque la apelada y determine que la alcaldesa no incurrió en infracción y por tanto anule la multa impuesta. Nuestros fundamentos son los siguientes. Se ha vulnerado el principio de causalidad porque la difusión del spot televisivo detectado no fue contratado, autorizado ni difundido por la municipalidad, sino por el Servicio de Administración Tributaria de Tarapoto, siendo un organismo descentralizado que tiene autonomía económica, administrativa, financiera y presupuestaria, por lo cual la responsabilidad de la infracción debe recaer en el gerente general del SAT. Al respecto, obra en autos el oficio 108-2026 del gerente general del SAT, donde reconoce justamente la responsabilidad que tienen ellos de este spot televisivo. Con información de primera mano sobre el proceso electoral. Público interno. Los que saben y la participación. Además, solicitamos al Pleno que aplique dos jurisprudencias recientes, la resolución 412, que con una amena conversación 2026, un caso aclara donde se todo quiso lo que sancionar circula a la en redes gobernadora sobre las regional de Lima elecciones. por una publicidad estatal de la Dirección Regional de Agricultura, y el Pleno, este Pleno declaró nulo todo lo actuado, señalando que la publicidad fue difundida por la Dirección Regional y no por el Gobierno Regional, y que el procedimiento sancionador debió seguirse no contra la gobernadora, sino contra el director regional. También la resolución 411-2026, un caso seguido contra el director regional de Transportes de Huánuco. Aquí el Pleno confirmó la sanción contra el director regional, señalando que ese cartel era responsabilidad de esa unidad ejecutora y por tanto el responsable era el director y no el gobernador. Y en segundo lugar, sostenemos que en este caso no se cumple con el parámetro de vinculación para sancionar en temas de publicidad, porque no hay vinculación entre esta publicidad con el proceso electoral, toda vez que la suscrita no está afiliada a ningún partido político, no está postulando ni va a postular a ningún cargo de elección popular en estas elecciones generales, ni regionales y municipales 2026. Y finalmente solicitamos al Pleno que aplique los principios de razonabilidad y proporcionalidad, como ya lo ha hecho en otros casos, por cuanto se ha impuesto una multa de 30 UITs y amonestación, pese a que la publicidad estatal está vinculada a promover una conducta de relevancia social, tal como lo es el pago de impuestos por parte de los contribuyentes, por lo que dicha publicidad sí se justifica en razón de una impostergable necesidad de utilidad pública. Al respecto, aquí, con esto concluyo, solicitamos que se apliquen las jurisprudencias de los casos de Lamas y Payasca, casos donde el Pleno anuló la multa y solo mantuvo la amonestación, señalando que la publicidad no contenía elementos prohibidos. Con eso he concluido. Muchas gracias, señores magistrados. Gracias, doctor Silva. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 27, expediente 30.343-2026. Apelación presentada por Jessica Helen Escalante Chirinos, candidata a la Cámara de Diputados por el Distrito Electoral de Madre de Dios, por la organización política Avanza País, Partido de Integración Social, contra la resolución 337-2026 del Jurado Electoral Especial de Tambopata, que sancionó a la recurrente
por infracción del reglamento de la declaración jurada de hoja de vida de candidato. La parte apelante no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 28, expediente número 31.647-2026. Apelación presentada por la organización política Partido Patriótico del Perú contra la resolución número 965-2026 del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 1, que determinó que José Carlos Juárez Espejo, candidato al Senado de la República del Distrito Electoral Múltiple de Lima Metropolitana, infringió el reglamento de declaración jurada de hoja de vida en el marco de las elecciones generales de 2026. La parte apelante no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda apelante. Número 29, expediente 32.088-2026. Apelación presentada por Eber Antonio Escalante Díaz, candidato al Senado de la República por la organización política Partido Demócrata Unido Perú, contra la resolución 954-2026 del Jurado Electoral Especial de Trujillo, que lo sancionó por infracción del reglamento de declaración jurada de hoja de vida para las elecciones generales 2026. La parte apelante ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 30, expediente 30.575-2026. Apelación presentada por la organización política Fuerza Popular contra la resolución número 624-2026 del Jurado Electoral Especial de Tumbes, que sancionó a Héctor José Ventura Ángel, candidato a senador de la República por infracción del reglamento sobre conducta prohibida en propaganda electoral. Por la organización política Fuerza Popular concurre el abogado José Luis Díaz Añasco. Adelante, doctor, 3 minutos para su informe, le escuchamos. Muy amable, señor presidente. Es materia de apelación el no desarrollo al artículo 42 de la ley 28024 respecto a las causales de excepción sobre la conducta prohibida de propaganda política, ¿no? Así tenemos que el inciso A señala que con ocasión del desarrollo de un evento proselitista gratuito se haga entrega de bienes para el consumo individual e inmediato. Respecto a este punto, en la resolución 0624-2026, el jurado especial no hace desarrollo a ello, simplemente dice en el considerando 3.84, las herramientas bajo comentario no califican dentro de las limitaciones del inciso A del párrafo segundo del artículo 42, toda vez que el objeto, por sus características físicas, no es un bien para consumo individual e inmediato. Entonces, se altera en este caso el principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restringen derechos establecidos en el inciso 9 del artículo 139 de la Constitución, sobre todo en las normas que restringen derechos. En primer lugar, porque no se indica cuál es el desarrollo que se hace este artículo 42, y en segundo lugar, por qué se llega a concluir que no es un bien para consumo individual e inmediato. Nosotros, por el Código Civil, sabemos que la palabra consumo no es algo simplemente que se puede ingerir. La palabra consumo es algo más amplio en su construcción, en su apreciación. Así tenemos que en el artículo 968 del Código Civil establece la pérdida de la propiedad por destrucción o pérdida total o consumo del bien. ¿Entiende? Ahí no se aplica la palabra consumo como algo que se pueda ingerir. En ese sentido, señor presidente, al no establecerse y no haberse desarrollado propiamente lo que se indica en el artículo 42, para nuestra parte sí se cumplió en primer lugar con la entrega de bienes para consumo individual e inmediato. Se entregaron machetes para personal del centro poblado Cabuyal en el distrito de Pampas de Hospital en Tumbes, que es un pueblo que se dedica básicamente a la extracción de caña de azúcar, y el machete es un material que se utiliza, por lo menos en esa población, de manera inmediata e individual, cumpliéndose de esta manera con el inciso A del artículo 42. Y en el inciso B, respecto a que se... Muchas gracias, doctor. Señor magistrados, ¿alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo.
Número 31, expediente 31.566-2026. Apelación presentada por la organización política Un Camino Diferente contra la resolución número 873-2026 del Jurado Electoral Especial de Trujillo, que declaró que Carlos Melchor Castillo Mauricio, candidato a la Cámara de Diputados, infringió el reglamento sobre declaración jurada de hoja de vida. La parte apelante ha solicitado la palabra en forma extemporánea. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 32, expediente 30.083-2026. Apelación presentada por la organización política Partido Político Perú Primero contra la resolución número 953-2026 del Jurado Electoral Especial de Huaraz, que determinó que Mirta Castillo Valdivia, candidata al Senado de la República, infringió el reglamento de declaración jurada de hoja de vida. El Partido Político Perú Primero no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 33, expediente 29.178-2026. Recurso de apelación interpuesto por José Clemente Mendoza Sullón, director regional de Agricultura de Lima, contra la resolución número 509-2026 del Jurado Electoral Especial de Huaura, que determinó que el recurrente infringió el marco normativo sobre publicidad estatal. La parte apelante no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, Trujillo, la causa queda al voto. Señor presidente, para informarle que no hay más expedientes programados para vista en la fecha. Muchas gracias, señor Trujillo. Muchas gracias a los señores abogados y a los magistrados y por el Jurado Nacional de Elecciones. Terminamos la sesión del día de hoy. Gracias.